Dentro de la iglesia, ¿se acuerdan que la semilla de mostaza y el árbol y el crecimiento tan tremendo para lo insignificante de la semilla? Y eso era la manera en que Jesucristo expresó que era una corrupción externa, porque eso se notaba, se veía. En la levadura es una corrupción interna. Las dos son de las iglesias. Está haciendo referencia a la iglesia. En la iglesia puede haber fácilmente, uno se da cuenta de cosas externas que no tienen que ver con el evangelio. Y hay cosas internas que no se notan. De todos modos, las dos son corrupción. Una por crecer y la otra porque es interna, o sea, una se ve por fuera y la otra no. Así es que corrupción es cuando se leuda la cristiandad, cuando hay levadura en la iglesia, hay corrupción. Ahora vamos a ver, ya vimos todo eso, era de la levadura, ahora vamos a ver la harina. La harina, bueno, vimos esto también la otra vez, pero vamos a acabarlo de... La harina es una ofrenda que Dios quiso que se le ofreciera. Está en Levíticos 2:11. Así es que algo que satisface a Dios tiene que ser agradable, correcto. ¿Se acuerdan que todas las cosas que se ofrecían a Dios, y decía, si es un corderito, si es un novillo, lo que sea, no debe tener defectos? No le vayan a llevar a Dios cosas como ofrendas, pero defectuosas. Pues la harina, en este caso como ofrenda a Dios, tenía que ser solo harina y aceite de oliva. Entonces, eso es lo que satisface a Dios. Si le pone uno levadura, ya no. Aunque es un símbolo, de todos modos, eso empezó desde, ¿se acuerdan? En Génesis 12, no, Éxodo 12, donde se instituye la Pascua. Y como ellos tuvieron que comer apresuradamente, o Dios propició todo para que la celebración de la Pascua fuera pan sin levadura. Entonces todo esto está desde hace mucho y se ha continuado. Así es que esta ofrenda es agradable y correcta para Dios cuando no lleva levadura, cuando no es ostentosa como los fariseos en el tiempo de Jesucristo, como él se enojó y les dijo hipócritas en el capítulo 24 de Mateo, todo el capítulo, porque ellos, bueno, ayunaban y todo lo que hacían era para que los demás lo notaran. Y si iban a orar, oraban en alta voz, y si iban a dar algo, ellos por ejemplo, había la costumbre de que alguien que tenía posibilidades y era rico, podía a las 12 del día mandar a sus siervos o a sus esclavos, los que fueran, y sacaban tinajas y tinajas de agua. Y luego en una placita en la ciudad, allí regalaban el agua, o la regalaba él. Sí, pero estaba anunciando, ¿no? Pues fíjense quién les da todo esto. Y él creía que con eso estaba ganando a Dios y a la gente. También cuando daban limosna, la tiraban y todas esas cosas no tienen que ver, ¿son levadura o son la semilla de mostaza? O es ostentoso por fuera o es por dentro. Un fariseo por los dos lados. Pero en fin, todo eso es consecuencia de lo que Jesucristo explicó, o bueno, no la explicó. ¿Se acuerdan que desde aquí en adelante ya no explica ninguna? Solo las primeras. Así es que
la palabra, lo que Él dice, obedecerlo, seguirlo y procurarlo es la manera de agradarse a Dios. A lo mejor ahora ya sabemos cómo es, pero o ya sabemos los ejemplos que hay son claros. Con aquel fariseo y publicano que estaban orando, también ponen un ejemplo. No, Señor, yo no soy como este, y para que se dieran cuenta. Y el pobre publicano, que nadie lo aceptaba, ni siquiera en su pueblo o en su ciudad, pues él nada más decía: sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesucristo le dijo: este se fue justificado, el otro no. Entonces es la misma situación, por dentro, por fuera, siempre hay algo que nos enseña Jesucristo que quizás impresione a otros por las dádivas, por la manera, pero a Dios no. Y Dios no hace mancuerna con nada de estas cosas. Así es que mucha gente religiosa o legalista es muy dada a verlo todo mal. Ve mal que la mujer use pantalones en las congregaciones. Ve mal si alguien ve televisión, si escucha música que no es coritos o himnos. Si un creyente consulta a un médico, híjole, bueno, será religión, será lo que sea, pero ellos no visitan al médico, porque dicen que Jesucristo es el sanador y, en fin, pero se escandalizan si alguien va. Y a veces hasta lo echan de la iglesia porque todos están ahí solo considerando lo que alguien les impone, pero Dios es muy sencillo en estas cosas. Otros no les parece que brinquen, que dancen o que aplaudan, pues todo lo ven mal o feo. Y esto es porque estamos llenos de lo que somos. No es criticar. El que critica está lleno de algo que no tiene que ver con Dios. A Dios no le molesta muchas cosas. Pero a otros sí. Entonces somos más papistas que el Papa. A eso se está refiriendo la levadura y la semilla de mostaza. Si no es por un lado es por otro, pero cuando uno no se da cuenta cree que está re bien. Pero si es por fuera, ¿se acuerdan? Las aves van a hacer nidos allí, a pesar de ser una hortaliza. Y si es por dentro, pues pareciera que no hay quien se dé cuenta de las intenciones del corazón. Pues Dios sí. Y por eso Jesucristo está diciendo, la iglesia en los últimos tiempos va a estar igual. O va a haber dijo más cosas y más señales. Está peor que esto nada más de por fuera y por dentro, pero es una llamada de atención. Así es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Como la ofrenda y el sacrificio agradable y perfecto, como la novia preparada para Jesús, hecha, del solo el trigo, no lo que hay en las iglesias que es trigo y cizaña. Y así muchas cosas dan el reflejo o dan la enseñanza de lo que espera Jesucristo de su iglesia. Lo profetizó hace 2000 años y está vigente ahorita, fácil. Pero tiene uno que ubicarse primero. Como Jesucristo enseñó, no se pongan a ver quién es trigo, quién es levadura o quién es cizaña. Jesucristo enseñó algo antes de que uno se ponga a decir o a tratar de juzgar o a considerar, aunque no sea un juicio, pero hay cosas que no le parecen. Y cuando uno está así, nomás hay que acordarse de lo que Jesucristo dijo. Mejor ve la viga que tienes en tu ojo y no quieras ver la pajita que estás viendo y que te está molestando tanto. Así es que todo viene a ser un equilibrio. Y en la medida en que nos llenamos de lo que Cristo enseñó y dijo, y sobre todo en las parábolas, es para la pura iglesia las que estamos viendo,
pero en fin. Por tanto, en la parábola que estamos viendo de la levadura en la harina, se puede interpretar también como la iglesia y el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, bueno, estamos en un proceso. Sí, pero si de plano hay levadura, nosotros somos los primeros en que tenemos que detectarnos. Porque luego nos decimos cristianos, nos decimos hijos del reino, nos decimos herederos y nos decimos que somos la iglesia por la que Cristo va a venir. Bueno, más vale que sea Dios el que lo diga y no uno que esté tratando de convencerse. Porque hay muchas escrituras que nos explican las cosas para que no nos precipitemos a hacer juicios o apreciaciones que no edifican a nadie. Porque con lo que uno diga o piense, eso no va a resolver el asunto, se resuelve de otro modo. Así es que bueno, 1 Corintios 10, 17 nos dice algo que también nos va a ayudar mucho y está ahí. Dice Pablo a los Corintios 10, 17 de la primera. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Así es que todos participamos de aquel mismo pan. La iglesia de Jesús es mostrada como el pan único y emblemático del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Él lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido? Es un solo pan. Bueno, así es la unidad en la iglesia y así es lo que Jesucristo está dando a entender, que debemos estar muy apercibidos de esto. Así es que es aquella forma de toda comunidad de creyentes debe tener una armonía y una unidad, o tener la tendencia o el deseo, el anhelo, o examinarse de tal manera que de veras sea, aunque no lo diga, debe haber en su manera de ser, de su comportamiento, una manera en que Dios se agrade, porque es por la iglesia que va a venir. No va a venir por perfectos, pero si detectamos algo que en la palabra nos está diciendo esto no es de Dios, pues más vale que nos pongamos a la par con lo que la palabra quiere decir y considerarnos, porque no va a venir por Jesucristo, no va a venir por una iglesia manchada, arrugada y con tantas cosas, considerando esto como defectos de los que ya a las alturas en que uno está considerando lo de afuera y lo de adentro, no solo de la congregación, sino de uno mismo. Entonces esto va a tener una bendición. No vamos a tener que estar pensando si somos o no somos trigo, cizaña, si somos levadura o somos harina, o si somos la iglesia o si somos cristianos. Aunque muchos no lo saben, pero nosotros debemos tener una seguridad interna, porque por de afuera los que eran muy especialistas en esto eran los fariseos. Y Jesucristo les dijo hasta que ya por todo lo que hacían por fuera, por dentro estaban peor. Así es que la iglesia de Jesús es mostrada como ese pan único y emblemático del cuerpo de Cristo. Y la harina es el producto del trigo que procede como grata a Dios cuando es una ofrenda. Trigo, aceite o harina, aceite, harina de trigo, aceite. Y es así como lo da a entender Jesucristo en las parábolas, también en las anteriores. La semilla, bueno, pero era trigo y bueno, tantas cosas. Sin embargo, el verdadero valor de uso solo comienza cuando es mezclada con el aceite y el agua, que son símbolos del Espíritu Santo. No es solamente harina, aunque sea sola, no, tiene que ir acompañada de el Espíritu Santo. Eso nos hace notar algo tan simple y que a veces
pues muchos no piensan en eso. Nosotros, la iglesia, somos los únicos por los cuales Jesucristo oró al Padre para que estuviera con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo. Si Jesucristo es el pan de vida y nosotros nos incluimos y nosotros estamos considerando lo que Él está diciendo y enseñando, nosotros podemos estar bien seguros de muchas cosas. Entre otras, pues de esa de que nosotros no estamos mezclando las cosas malas con las buenas, en el sentido en que tiene Jesucristo o la Escritura en general a la levadura. Leuda la masa, la hace más grande, pero para Dios espiritualmente eso no está sano. Así es que bueno, todo eso pues habla de la levadura y habla de la harina. Y la harina no es solo la harina, tiene que ser mezclada con aceite, con agua y horneada. Qué sabroso se va a oler el pan recién. Pues así es lo que Dios para Él era grato o es grato. Y ahora poniéndolo en nuestra manera de ser por la parábola, bueno, nos tenemos que atribuir. De nada sirve la sola harina sin levadura, sí, pero no tiene agua ni tiene aceite. Y se supone que eso, nada más la iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, se acabó el Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque Él dice, hagan esto en memoria de mí. Y luego dijo, cuando yo venga, voy a venir por la iglesia. Y el Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes. Si está en nosotros y nos va a arrebatar, el Espíritu Santo también se va. Entonces muchas cosas simbolizan pues un equilibrio, nos ayuda mucho, o es indispensable. La iglesia es imposible si no tiene el Espíritu Santo, si no lo conoce, si no está percibido de las cosas que son del Espíritu. Así es que bueno, esta harina es el producto que procede del trigo, pero ya nos estamos dando cuenta, no nada más es harina limpia, pura, sola, no, debe llevar aceite y debe llevar agua, y luego fuego, se debe hornear. Así es que bueno, lo que está dando a entender Jesucristo no está complicado. En las parábolas anteriores y en esta casi va de la mano lo que está enseñando, y todavía faltan más, que son más. Bueno, todas las 8 se van a hacer una. Y luego viene lo que viene. Ahorita es para como si fuera un anticipo, como si fuera un prólogo. Porque las otras ya ni para donde se haga uno. Aquí tiene uno que considerar y ver, en las otras ya es directo. Pero hay que entender estas. Sin embargo, el verdadero valor de uso solo comienza cuando es mezclada con aceite, con agua, que son símbolos del Espíritu Santo, y fuego, que es símbolo del Espíritu Santo. Bueno, eso solo por medio del Espíritu puede uno considerar bien claro que uno no está poniendo nada extraño a lo que es grato para Dios, como es la harina, sin levadura. Antes de que hubiera nada, en Éxodo 12, ahí está que sin levadura, y debían hacerlo perpetuamente a los israelitas. Luego, cuando Jesucristo instituyó el nuevo pacto, pues fue lo mismo. Porque lo que tenían allí era tanto la Pascua de los judíos como la nueva Pascua, que era Jesucristo mismo. En fin, nos podemos dar cuenta de cómo esto hace una unificación que nos lleva lejísimos si nos ponemos a escudriñar no solo de nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué? Bueno, yo no sé si lo han pensado.
Pero ¿por qué cree que somos, o por qué creen ustedes que son tan especiales para Dios? Como humanos no somos los únicos. ¿Dónde está el interés de Dios por su iglesia o por lo que somos o por lo que... ¿Dónde estará el asunto? Ni los judíos, siendo especialmente de Dios y apartados por Dios, los tuvo que dejar un rato mientras favorecía a la iglesia. Y hasta que no esté la iglesia van a seguir los judíos. ¿Por qué será? ¿O ustedes no están incluidos en eso? Yo no sé qué piensan, pero tienen que pensar. Lo que les venga va a ser muy bueno. ¿Qué se untaron para que Dios los ame tanto? Y los considere iglesia. Hay un hervidero de gente que se va a quedar. Ustedes tienen por lo menos la bendición de saber que tienen un pacto con Dios en que no se van a quedar, aunque eso no es único. No es nada más harina y el aceite y el agua y el fuego. Si no nos aplicamos el asunto y lo tenemos nomás memorizados, no vamos a pasar. Porque así no es para Dios. Ningún fariseo que anduvo haciendo lo que él está explicando aquí pasó. Hasta le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Porque era una cosa tanto externa como interna. Lo que fingían, lo que era falso, lo que trataba de agradar a la gente, pero nuestro asunto es con Dios. ¿Por qué nuestro asunto como iglesia ahorita es más importante que la de los judíos? Eso sin menospreciar nada de los judíos. Nuestra salvación viene de los judíos. Pero si sabemos que ellos están... Hay una serie de cosas tremendas para nosotros que los judíos, algunos medios les empieza a amanecer, a otros no. Pero Dios no los va a dejar nunca con todo y lo tapados que estén, porque Dios tiene siempre un remanente. Nunca. Pero mientras, ¿por qué creen que está padeciendo tanto? ¿Por qué se echaron 6 millones de niños y mujeres y hombres y jóvenes? Y cuando no esté la iglesia se va a poner peor para ellos. La iglesia ya no va a estar aquí. ¿Por qué piensan o por qué pueden ustedes imaginar, a menos que crean que eso es mentira? Pero si es una verdad, ¿en qué están ustedes considerando a Dios como para estar seguros de que son cristianos, de que son la iglesia, de que son los escogidos, los instruidos, los llamados, los enviados? Bueno, nada más porque son cristianos y la iglesia. Porque son un montón de cosas. Pero, ¿qué será lo que hace a la iglesia tan especial para Dios? ¿El sacrificio de su único hijo? Bueno, no exactamente, porque Jesucristo murió por todos, pero no todos se salvan. Yo estoy hablando nomás de la iglesia, de los cristianos. Hay muchos cristianos que no van a pasar. Y hay muchos que dicen, esta es la iglesia verdadera, y se van a quedar. Porque no es la opinión humana. ¿Cuál será la opinión de Dios? ¿Por qué nosotros estamos considerándonos? Bueno, nosotros no sabemos todo, pero anhelamos y deseamos salir de no ser levadura y de no ser nada que Dios no acepte, como son las ofrendas con defectos. Y la iglesia es lo único que queda sano en el mundo. Porque es lo único que tiene algo del cielo aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Porque ya Dios vino y se tuvo que ir. A los 2 o 3 días ya lo traicionaron, más nunca vino. Jesucristo vino y lo mataron y 33 años tuvo. Pero Él dijo, no, les voy a dejar el Espíritu Santo. ¿Por qué no se lo dejó a los judíos? No, a ustedes. ¿Por qué será?
Sí, eso está dicho, pero ahora compruébame que eres hijo de Dios, porque de eso se trata, no de decir. ¿Cómo sabes? O no sabes. ¿Cómo estás seguro? Nuestra situación con Dios no es decir. Por eso les había dicho al principio, cuando algunos o muchos cristianos dicen, dice la Biblia, ya están fundidos. Sí, ya están con el diablo. Ese es un engaño del diablo, porque yo no me voy a salvar por lo que dice la Biblia. Si nosotros vamos a tener algún crédito delante de Dios es por aplicarnos lo que la Biblia ha establecido o está escrito. Dice la Biblia, pues la gente dice tantas cosas que son mentiras y luego dice que dice la Biblia. Y si no dice la Biblia, le echan la viga a Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Y lo dicen como que, no, así como Dios dijo. ¿Y dónde está? Ningún lado. Pero porque dicen que dice, están engañados. Ahora puede decir toda la Biblia en memoria. El diablo se la sabe. No es decirla. ¿Cómo nos las aplicamos? ¿O cómo podemos saber que no estamos contaminados con la levadura? Que ahora nos estamos apropiando no solamente de lo que a Dios le agrada como es la harina, sino también que vaya añadido lo que representa el Espíritu Santo como el aceite, el agua, el fuego. Pues todo eso tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver si nosotros tenemos alguna idea, ¿por qué la levadura no es grata para Dios? Porque la cizaña tampoco. Porque un árbol de mostaza tampoco. Porque estamos viendo lo que está representando. No es que sea mala la levadura, ni malo el árbol de mostaza, ni malo la cizaña. La cizaña se le da a las gallinas. Ellos no tienen problema ni se envenenan. Pero, o sea que siempre tenemos que establecer lo que nos toca a nosotros y que esté de acuerdo con Dios. Si nos aplicamos cualquier escritura, entonces cuando eso se vuelve efectivo, decir lo que dice la Biblia, no. Entonces, si estamos diciendo lo que dice la Biblia y nada más con eso y no lo tenemos, bueno, cuando no uno dice que acepta a Jesucristo, porque lo confiesa con su boca y lo cree de todo corazón, es porque si no meten el corazón se fundieron, ni nacen de nuevo. Porque no es con la mente, ni es con la boca, es con el corazón. Bueno, ustedes sabrán cómo están pensando de lo que estoy pensando, pero no piensen como yo porque van a salir reprobados. El agua, sí, bueno, entonces ese es el símbolo del Espíritu Santo. Solamente a través de la obra unificadora, no es nomás no tener levadura. Si somos harina limpia, todavía le falta el aceite, el agua y el fuego. Bueno, por medio de Jesucristo nos trae esta unidad en todo el cuerpo. Ya vimos que tiene que ser lo que Dios acepta como una ofrenda. Y ya vemos que ahora no solamente es el Espíritu Santo, sin Cristo, dice, nadie va al Padre sino por mí. Bueno, hay muchas cosas que están escritas, pero no por decirlas ya se ganó uno el pase. Así es que bueno, solo por medio de Jesucristo y en la obra que hace Él de unificación y todo lo que Él dijo y todo lo que Él tuvo en mente, como está ahora más explicado todavía por Pablo, o lo que Jesucristo mismo dijo, sean uno, como mi Padre y yo somos uno. En fin, hay unidad y hay muchas cosas. Así es que Cristo, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Bueno, no es ponernos allí, sale junto con pegado, es como decirlo.
Ustedes tienen que estar seguros de que son el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo llegará a ser uno. Cristo la cabeza y el cuerpo. Y entonces vamos a estar completos. El puro cuerpo sin cabeza no va a funcionar. Pero si Cristo es nuestra cabeza, entonces vamos a lograr todo lo que Él dijo. La unidad, tantas cosas, fuera el engaño, fuera todas las cosas, pero nos los va a hacer notar para que cada uno se aplique lo que es una verdad para Dios. Y el pan único ofrecido en una ofrenda a Dios, esa es la iglesia. Y Cristo es el pan. Sí, pero depende de cómo lo veamos. Está en tantas maneras. Yo soy, como dijo Jesucristo, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Y bueno, ¿cuántas? Muchas cosas. Y entonces, bueno, el asunto está en que todo lo que Él dijo yo soy, Él es la cabeza. Sí, pero es todo lo otro. Nosotros somos el cuerpo, sí, pero somos hijos, somos guiados por el Espíritu Santo, somos un montón de cosas también que no podemos decir, no, con esto y esto ya tengo. No se acaba el asunto hasta que, bueno, tan así va a ser el asunto que hasta ser transformados vamos a medio entender muchas cosas. Pero desde aquí, si tenemos el anhelo de Dios de que seamos lo que Él quiere que seamos, eso va a ser una bendición porque nos va a revelar mucho. Así es que bueno, los cristianos de Roma se presentaban a sus cuerpos como sacrificio viviente, ellos sí literalmente. Pero el cristiano sí, y hace falta divertirnos allá en el Coliseo, así es que, o hay una calle donde yo vivo, está muy oscura, lo embarraban de brea, lo amarraban a un poste y le prendían fuego y ahí estaba alumbrando. Bueno, ellos sí ofrecían su cuerpo. Es un sacrificio vivo. Y en ese tiempo era una manera de agradar a Dios. Ahora ya no es tan así como era antes. La primera iglesia, los primeros cristianos sí que la pasaron más tremenda que nosotros, aunque todavía existe mucho de lo que hubo antes. Pero nosotros podemos ver que ese sacrificio santo, aceptable y agradable a Dios, como dice Romanos 12:1 y 12:2, no se acomoden a las maneras del mundo, preséntense como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, pues eso es lo mismo. Tan tremendo fue que hubo, bueno, muchos importantes gente de ese tiempo, cuando echaban a los leones y todo, y cuando los ponían en un montoncito y luego soltaban a los leones, los cristianos cantaban coritos. Y lo que le daba coraje al César dice, ¿de qué cantan si se van a morir? Pues todos estaban cantando. Y cantaban, bueno, ¿para qué vamos tan al museo, hasta el Coliseo ese? Con Pablo también y Silas, después de que le dieron una golpiza y los metieron y lo apresaron y lo metieron en lo más profundo de la cárcel húmeda y como estaba, se pusieron a cantar. ¿Por qué será? ¿Porque dice aquí que debemos entregarnos como sacrificio? ¿Por qué piensa? ¿O en qué podemos traducir eso para que sea grato a Dios? Bienaventurados aquellos que sufren persecución, insultos y golpes por causa de mi nombre. Bueno, pero De alguna manera es como ¿cuál fue la pregunta? Jesús padeció, ¿no? No, ¿cuál es la pregunta? Porque luego dicen un montón de cosas que no es la pregunta que le hice. Y entonces pues hasta yo digo, bueno, ¿y qué? ¿No lo dije bien? Bueno, pero sí me entendió lo que
No, yo no he entendido nada. No, por eso estoy preguntando cuál fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué tenemos que sentir? ¿Cuál es la causa por la que uno se siente gozoso cuando a lo mejor está padeciendo esas cosas? Ajá, ¿cuál es la razón? Es la razón porque uno siente la paz de Dios con uno, porque sabe uno que de todas maneras Él nos va a librar de todo lo que pasemos en este asqueroso mundo. No nos va a librar. Mientras estemos en el mundo, la única manera de librarse es cuando Él venga. Bueno, pero por lo menos Porque ya se acabó el mundo, pero entre tanto estamos en el mundo. el Espíritu Santo nos ayuda a soportar esas cosas. No se trata de aguantar las cosas para que... Dios no nos va a montar ni a sobar para que no aguantemos tanto lo que hay que pasar. No es así. Dios no es curita ni... Pues algo que alivie tantito lo que vamos a enfrentar. No, eso no es por ahí. Pero sí consuela. El Espíritu Santo consuela. Sí, pero no estamos hablando del consuelo. Para consuelo, nada más ve 1 Corintios 1 y ahí vas a ver todo lo que es un consuelo. Pero no va a consolar a nadie por un sacrificio. Si no, el sacrificio no tiene caso. Él va a quitar del sacrificio lo que necesite el sacrificio para que sea agradable a Dios. Yo no sé si piensen que cuando un cristiano lo martirizaban, bueno, a Juan, el discípulo de Apocalipsis, que hizo el Apocalipsis, lo hirvieron en aceite, estaba hirviendo el aceite y lo echaron. Pero no se quemó, ni le dolió, ni le hizo ninguna ampolla. Entonces dijeron al Patmos, bueno, todavía tenía que hacer, pero Dios no le sopló allí para que no estuviera caliente. Pasó muchas cosas. Y lo único que podemos saber de Juan es que más o menos fue el único que murió en su camita. Todos los demás, si no fue como Pedro crucificado de cabeza, a espadazos, a muertes, otros de muchas maneras. Pero, ¿por qué Dios no le alivió a Pedro o Jesucristo el sacrificio de que, no, como mi maestro no me vayan a crucificar, pónganme de cabeza? Bueno, esa fue una petición de él. Y no estuvo pidiendo, Señor, que no me duela. Eso está muy feo. No es en lo que dice ahí Romanos de Pablo, que no se adapten al mundo porque deben ofrecerse en sacrificio. No es exactamente que Dios nos va a librar de algo. El sacrificio es santo, digno y agradable a Dios. Pero, ¿qué cosa es sacrificio? Porque si no entendemos la cuestión, le vamos a atribuir sacrificio a las cosas que solo sean aliviadas por Dios para que sean gratas. Y no, así no es. Hay muchas cosas, pero vamos a seguirle porque esto no lo vamos a acabar. La parábola que estamos viendo, que es la de estamos viendo la parte de la harina, ahora nos habla también de que son 3 medidas de harina. Dijo no nomás un puñito, dijo 3 medidas de harina y ahí metió, bueno, no metió, ahorita vamos a ver cómo está, ¿sí? Yo necesito regresar a la cuestión del sacrificio porque no entendí. Yo puedo considerar que soy un sacrificio agradable a Dios porque la medida que cuando soy un sacrificio, este sufrimiento va a purificarme y este sacrificio a Dios no puede tener levadura, corrupción, ¿cierto? Entonces, cuando soy este sacrificio, estoy siendo purificado y por eso no puede haber corrupción en mí. Bueno, hay sacrificios que son santos y agradables a Dios. Y entonces, ¿cómo es ese sacrificio?
¿Es un sacrificio? Como decía la hermana, no, que Dios me va a poner un colchón cuando me avienten de ahí arriba. Pues no, y está escrito. Eso fue lo que le dijo el diablo a Jesucristo. Aviéntate de aquí, hazme un show a ver si es cierto, si eres hijo de Dios, porque los ángeles vendrán y te van a detener en sus manos. Eso dice el Salmo 91. Pero cada quien puede poner sacrificio. ¿En qué sentido? Si uno se sacrifica por algo, o si uno considera algo un sacrificio, lo primero tiene que ser algo que no esté uno mostrando que es un sacrificio, porque eso es entre Dios y uno. Por eso los de Jesucristo dijo, y eso que están haciendo los fariseos, si están presumiendo, ya tienen su pago porque la gente lo está viendo. Pero nosotros no vamos a ser juzgados por la gente, es por Dios. Entonces el sacrificio puede ser agradable a Dios. Bueno, ¿cuáles son los sacrificios que son agradables a Dios? En este de la harina, por eso le dije en Levíticos está cómo debía ser la harina, cómo debía ser cualquier cosa que se ofrenda a Dios. No tenemos que estar haciendo sacrificios, pero si hay que pasar por algún sacrificio, depende a qué le llamen sacrificio. Para muchos es un sacrificio venir, ¿no? Sí, pero es un sacrificio de que salgo corriendo y... Es un sacrificio, sí, pero no es para Dios. Entonces, desde allí uno puede darse cuenta, pero los sacrificios a Dios son como las ofrendas. No deben ir contaminadas, deben tener un interés entre uno y Dios, nada más, no es para los demás. Hay tantas cosas, por eso les decía que así va el asunto con los sacrificios y con todas las ofrendas. Por eso tuvimos que ver cómo era una ofrenda de harina. Y ahorita vamos a acabar de ver por qué son 3 medidas. Bueno, vamos a verlo porque si no, no vamos a llegar a esto. ¿Qué significa 3 medidas de harina? Bueno, ¿qué representa que sea una mujer? ¿Y por qué 3 medidas? 3 medidas porque se refiere a Dios, Cristo y el Espíritu Santo. No, bueno, hay muchísimas interpretaciones, pero una que esté respaldada por la Biblia, esa es la que es. Muchos se imaginan muchas cosas, todo lo que es 3 son 3 medidas, o las podemos incluir allí, pero no es así, no es lo que nos imaginamos para meterlo. Algunos intérpretes opinan que se refiere a 3 razas, fíjense hasta dónde va el asunto. No, pero ni lo pongan porque no es eso. Pero van a ver cuántos 3 hay y que se le atribuyen a las medidas de harina. No, es Cam, Sem y Jafet. Son los 3 hijos de Noé y de ahí viene todo. Son 3 medidas, pero eso no es. Bueno. Otros dicen que se refiere a las grandes divisiones, cristianismo, catolicismo y el protestantismo. Y bueno, lo tratan de ser solo los que tienen un solo Dios. Hay quien tiene un solo Dios y no va a pasar nunca. Los testigos de Jehová, hasta Jehová. Para ellos no hay otro nombre. Bueno, hay muchas cosas por las cuales se engaña uno. Ni siquiera son iglesia. No son salvos. Ellos no saben qué es eso. Pero ¿cómo puede estar alguien tan engañado? Porque lo primero, para ser cristiano, pero ellos no son cristianos, ni son salvos, ni son iglesia. Bueno, el asunto está en que por ser 3, vamos a ver cuáles son los 3. Otros se refieren a divisiones que ha habido en la iglesia misma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí, pero no sé si, no, a ustedes no les he dicho, pero vamos a llevar una clase, o a lo mejor ya la llevaron. ¿Ya llevaron carácter y personalidad de Dios? Ah, bueno, entonces les va a amanecer esto cuando la lleven. Dios es uno. Explíqueme por qué es trino. Porque Dios no son 3, es uno.
Pero por no entender que son tres, los judíos rechazaron a Jesucristo. No, si Dios es uno, es que mi padre, que Dios no tiene hijos. Ah, Chihuahua. Si nosotros no hacemos real las cosas y no las aplicamos, no podemos nada más tener una idea y dejarlo allí. Vamos a llegar con las manos vacías. Así es que hay quienes aseguran que se trata de los tres elementos en la iglesia. El testimonio y, como dice, el agua y el Primera de Juan está, Primera de Juan 5:8. Ahí hay tres también. El agua, el verbo y el espíritu. Y, bueno, por donde eso no es tampoco. El espíritu, el agua y la sangre es lo que dice Primera de Juan 5:8. ¿Cuál de todas tiene verdaderamente un sustento bíblico? Ninguna. Y podía decir un montón más. La verdad es que el número 3 en las Escrituras usualmente representa a Dios, o aquello que es divino, o que es instituido por Dios, es algo sagrado. A veces aquello que finge ser divino, también se lo atribuyen a Dios. Hay muchas cosas que fingen ser divinas y no son. Y hay otras que son y mucha gente lo trata como si no fuera. Bueno, la falsificación de una Trinidad la hace el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Él está imitando la Trinidad y al último, por más que le haga, los tres van a estar en el lago de fuego. Y el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ah, lo que sigue para allá ya es el trono blanco y el juicio. Entonces hay muchas cosas de tres que no nomás porque están en la Biblia, ya son las tres medidas de harina. Y ya vimos desde los principios, la única manera de estar seguro de que una parábola es cuando la Biblia misma respalda. Pero no lo que se nos imagina a nosotros. ¿Cuántas cosas dice tres la Biblia? Bueno, ya vimos un montón, pero esas no son las tres medidas de harina. Lo que Jesucristo quiere ver. ¿En qué sentido hace referencia en las Escrituras a estas tres medidas de harina? Bueno, esa está más difícil que la primera que les hice, entonces mejor le seguimos. No se trata de una frase figurativa, litúrgica o algo que está escrito, se repite y ya. Así no es. No es una frase bíblica, las tres medidas de harina. Lo está diciendo Jesucristo aquí. Y hay muchas cosas que hacen referencia a tres, aún a tres medidas de harina. Y ya por ahí va más que nada más tres. Así es que en la interpretación de las Escrituras es importante siempre recurrir a la primera mención que se hace en la Biblia. Y de allí, ¿cuál es la primera vez que salen tres medidas de harina en la Biblia? Pues en su vida, pues si no han leído la Biblia. Pues, y está al principio. Cuando el Señor mandó a Elías con la viuda de Sarepta y preparó las tres medidas de harina porque le dijo que le diera de comer y aquella mujer no tenía y entonces nada más esperaban comer ella y su hijo y después iban a dejarse morir porque no tenían más alimento. Ahí también se habla de tres medidas de harina. No, no son tres medidas de harina allí, pero habla de que comieron tres, la viuda, su hijo y Elías, y son tres. Pero no es eso. Abraham es el primero. Cuando vean allá cómo Abraham lo llamó Dios y empezaron a ver y Dios le mandó a tres ángeles que iban a destruir a Sodoma y Gomorra y todo, y hasta se regresan y dice, ¿cómo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer si es mi amigo? Y regresan y le empieza a decir, y entonces él dice, no se vayan y espérense. Sara, aparta tres medidas de harina y empieza a hacer el pan.
Son las primeras, y es harina y es medidas. Ese era algo que, bueno, lo tenían, pero es harina. Y ahí sí dice 3 medidas de harina, como la misma escritura aquí. Así es que la primera mención nos da referencia porque se vuelve a repetir. Cuando está en la Biblia, la repetición nos está enseñando algo. Así es que considerar cuándo y bajo qué circunstancias es la primera vez que se usa el término, que queremos saber cómo poder entenderlo como Dios quiere, hay que buscar la primera mención que hay. Hay muchas cosas que están mencionadas muchas veces. Una de las razones por la que Jesucristo repetía y decía, de cierto les digo, porque en las repeticiones hay mucha enseñanza. ¿Por qué no decía nomás, ya les dije, no, y con una vez tienen? No, repetía, de cierto les digo. Porque las repeticiones tienen que ver, bueno, cuando empiezan las repeticiones, pues ahí vamos a saber la razón de por qué Jesucristo. Y en estas 3 medidas, pues también. Ahí empezó el asunto con Abraham, pero no es el único, ni es bueno, es la primera, pero hay muchísimo más. 3 medidas de harina, Génesis 18:6, para que no tengan que ir a averiguar a ninguna concordancia. Ahí es cuando, por orden de Abraham, su esposa Sara prepara comida al Señor y a sus ángeles para los 3 hombres que venían y iban a destruir a Sodoma y Gomorra. En esta visita divina se nos dice cuál fue la cantidad preparada. 3 medidas de harina. Eso fue lo que le dijo a Sara o a Saraí. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Ay, los panes cocidos. Es abajo de la ceniza donde está todo lo mero bueno. Se cocina con ceniza. No es arriba del fuego. Bueno, ustedes no han probado nunca nada en ceniza. No, algún día lo van a probar y no nomás por probarlo. Es que se cose diferente. Bueno, yo porque en mi tierra, allá en Acapulco y en la costa, hacen unos tamales que le dicen tamales nejos, porque los hacen y los meten abajo de la ceniza. Pero qué sabrosos. No, son una cosa especialísima, no sé, salen dorados, pero salen muy suaves. Ahora, 3 medidas de harina, tengo 11 citas. Si quieren se las doy para que las busquen. No la van a buscar, pero se las voy a nombrar. 11, Éxodo 16, 32 al 36. Números 5, 15. Números 28, 5. Números 28, 12 y 13. Números 28, 20, 21. Todo eso son medidas. No, pero sí, ¿para qué? Busquen. No, nada más quiero que se den cuenta la cantidad de veces que está. Porque no es posible tener una verdad y luego creer lo que uno se puede imaginar. No es el Padre, el Hijo, el Espíritu. No es eso. En la primera mención nos vemos que hay un montón. Eso es lo único que tienen que ver. Hasta que no lean toda la Biblia, tener todo esto y averiguarla no es suficiente. Jueces 6, 18, 19. Primero de Samuel 1, 24. Ezequiel 45, 24 y Ezequiel 46, 5, 7 y 11. Puras medidas de harina en la Biblia. Ahora la que nos da más de todo esto es la primera mención. La primera está en Abraham cuando le dice a Sara. Pero las demás menciones nos enseñan cosas. ¿Por qué Jesucristo dijo que la señora o la que está haciendo esto dividió en 3? ¿De dónde lo sacó? Pues hay una serie de menciones. Todas enseñan la razón de por qué son 3 medidas. Entonces sí había que averiguarlas todas. Pero ya nos basta de que sí son 3 y vamos a ver por qué. Porque estamos viendo nomás la harina. La narración
de la parábola de la levadura que estamos viendo nos muestra que no solamente hace referencia a una escena doméstica. En el tiempo de Jesucristo, todos hacían su pan en su casa. Así es que bueno, sino se refería a una práctica de ofrenda sacrificial de harina. Ofrenda de harina. Ya le digo, hay que ir a Levítico y allá medio van a ver una cosa y se complementa con otras. Siempre simbolizaba la actitud de hospitalidad dada al Señor en ofrenda. Si al Señor dices, bueno, si ustedes quieren, bueno, una ofrenda de paz, una ofrenda de contentamiento, una ofrenda de puro gusto, no es ofrenda por el pecado, no es ofrenda. Entonces dijo, la harina con aceite y agua y fuego. Entonces, todo eso nos va a dar la referencia de por qué Jesucristo está diciéndolo, lo está enseñando, y nosotros tenemos que sacar la verdad de la pura Biblia, no de lo que nos imaginamos, de la primera mención, y entonces todas las demás van a ser una revelación. Así es que bueno, esta levadura nos muestra que no solamente hace referencia a cuando se hace pan. En la Pascua tenía que ser sin levadura. Y ya les había dicho cómo hacen los judíos todavía. Cuando ellos van a celebrar la Pascua, 2 o 3 meses antes, se ponen con una escobetita a limpiar, todo lo tienen que bajar. Sea donde quiera que haya trastero, haya cosas o haya figuritas, cualquier repisa, todo lo tienen que bajar, sacudirlo, limpiarlo y volverlo a poner. 3 meses antes, porque algunos tienen un caserón y entonces tiene libros, todos hay que bajarlos. Entonces es para no dejar ningún grumito de harina, porque si hay niños o han venido niños, los niños van y comen por todos lados y dejan el pan que es con levadura. Para la Pascua ni en la casa debe haber levadura. Y entonces algunas de las tribus, no todos lo hacen, tienen que bajar todo y limpiar todo y escobetearlo y luego estar pendiente de que no vaya a venir un niño comiendo algo. Puede ser de visita, puede ser como sea. No, ya va a ser la Pascua, no dejan que nadie, ni siquiera ellos hornean ya el pan con levadura. Bueno, pues esa es la razón del sacrificio de la harina. La ofrenda de harina siempre simboliza una actitud de hospitalidad. ¿Qué fue la primera mención? Le dio la bienvenida a los que venían y les ofreció que comer. Ahí empiezan las 3 medidas de harina. Para empezar es hospitalidad. No necesariamente son las 3 medidas. No, es que las 3 medidas son consecuencias de dar hospitalidad. Y de ahí vienen muchos detalles. Bueno, esa es la harina y ya vimos la levadura. Ahora la mujer. ¿Por qué una mujer? ¿O cómo está? La mujer de esta parábola representa... ¿A quién creen que representa esta mujer? ¿Qué se imaginan? Porque eso tiene mucho valor para ustedes, en lo que se imaginen, para luego ubicarlo. La iglesia, representa la iglesia. Bueno, ¿alguna otra? Porque está incompleta, es como si dijera el amor, la justicia, la paz. Eso no dice nada. Ahora, fíjense la pregunta. La mujer de la parábola, ¿a quién representa? Miren, las 3 medidas de harina representan una ofrenda a Dios, pero después de que sea hospitalidad, porque la hospitalidad es primero. Después es lo que para Dios es grato. Eso está hasta Levítico. No, pero lo de Abraham está en Génesis. Ajá. ¿No representa aquí la mujer como al diablo, haciendo referencia a Génesis, de que engañó a Eva, que dio la mano a Adán? Pero ¿es diablo o no es diabla? Bueno, yo digo, no sé. No, pero sí está bien.
Porque esta mujer representa un sistema religioso falso. Es como la esta de mostaza. Es como la levadura en las 3 medidas de harina. La mujer representa algo malo porque está haciendo algo que es ajeno a la pureza que Dios demanda. No debe haber levadura. Así es que la mujer es un personaje simbólico, pero tiene un poder tremendo porque ella es la que hace la combinación. Pero la combinación que hace es negativa para las cosas de Dios. Para el pan está re bien. Sí, pero al decirlo Jesucristo y luego considerar la iglesia, porque es una referencia a la iglesia. Bueno, de todos modos, ¿cuántas cosas ya deben uno tomar en cuenta como iglesia, como cristiano, con lo que Jesucristo nos ha enseñado en estas 3 parábolas o 4? Porque es para la iglesia. Ya vimos que es un sistema falso, el trigo y la cizaña, que la semilla de mostaza, las medidas de harina, todo eso es falso. Espiritualmente, Dios no acepta algo con levadura como ofrenda. ¿Sí? Pregunta, pero ¿por qué considera aquí a la mujer como un sistema falso? Bueno, estamos viendo la manera en que ella está separando y metiendo levadura. Ahora, bueno, si ves cómo está, ella no pone la levadura en 3 medidas, la esconde. Vean cómo dice su Biblia, o como dice allí, ella no lo puso allí para revolver, no, escondió. En las cosas de Dios no hay nada oculto. Entonces, la mujer está representando un sistema falso, no nomás por ponerle levadura, sino por esconderla allí. Bueno, eso está diciendo el versículo que dijo Jesucristo, que escondió en 3 medidas de harina la levadura. Así es que la razón de tal afirmación se basa en el contexto bíblico de la figura de la mujer. Las escrituras muchas veces utilizan ciertos simbolismos para representar alguna característica o principio espiritual. La mujer en sí no es mala, pero está representando algo que se hace mal para Dios. Cuando Dios nos dice de ofrendas y quieren, bueno, harina, aceite, agua, pero no le vayan a poner levadura. La levadura es símbolo espiritualmente de algo falso, de algo alterado. Entonces, por esa razón, estamos viendo que la mujer representa un sistema falso para referirse a Dios o para considerar a Dios. Bueno, representa una religión. Dios no tiene que ver con ninguna religión. ¿Sí? Esta mujer que representa este sistema falso, tiene tanta influencia así en la iglesia porque se va a tomar la harina y hacer, ¿no? Entonces tiene que ser mucho más poderosa que la iglesia. ¿Quién? La mujer. No. Porque va a hacer Lo falso nunca va a ser más poderoso que lo que es fiel o es verdadero. Ahorita, bueno, y nomás estamos viendo la condición de la mujer y cómo, ya nomás haciendo algo en contra de lo que es el Espíritu de Dios, ¿qué va a ser más poderosa que Dios? Nunca. No, no puede ser. Pero vamos a ver más cosas de la mujer, porque representa un sistema falso. ¿Qué cosa es falso? Las religiones, la que quieran, del tamaño que quieran y del nombre que tengan. ¿Sí? Puede ser comparada, como dice la parábola de la cizaña, que cuando Dios vino al otro a sembrar cizaña. Bueno, las cosas del maligno todo lo hace a escondidas o lo hace cuando otros están descansando, como es la del trigo y la cizaña. Esta la está escondiendo. No dijo que la puso o que
No, dice, le escondió. Ya lo vieron, o si no, léanlo por aquí. Porque ahí está así. Ahora, todas esas cosas, escóndale algo a Dios, no va a llegar nunca con Él. Si ya sabemos que para Dios no hay nada oculto. Entonces, si tratamos de ocultar algo, como esta mujer, ahí es lo que tomó Jesucristo. Y dice, ocultó, como dice, sí, ocultó, escondió. Bueno, pues en Dios no hay cosas escondidas. Y nosotros para Dios no debemos tener cosas escondidas. Escondió allí, con razón, la mujer es una cosa falsa. Está representando, no es que la mujer sea falsa. Bueno, la mujer en general, esta, para el ejemplo, sí es falso. Porque está hablando Jesucristo de algo espiritual, la iglesia. Bueno, las Escrituras, bueno, siempre han echado mano en muchos lugares del simbolismo de las cosas, para representar ahora algo falso como la semilla de mostaza y como las 3 medidas y escondida allí pues ahora usó una mujer. Es una representación, es la figura de una mujer, pero no es lo único. Dios, hay muchísimas cosas que son así y a veces están representadas por hombres y a veces por animales. Díganle a esa zorra, le dijo Jesucristo zorra a Herodes. Bueno, pues así hay muchas cosas que son simbólicas. Algunas alusiones a la mujer son dadas bíblicamente como ejemplo de alguna cualidad de Dios. No solamente la mujer simboliza lo malo, también lo bueno. Como el amor entrañable de una madre por sus hijos, Jeremías 31:20. Está diciendo Dios es como una mujer con sus hijos, una madre con sus hijos. Bueno. O el consuelo de una madre tan tremendamente especial cuando un bebé llora o cuando hay algo en uno de sus hijos. Isaías 66:13 hace referencia a mujer y no es que sean todas falsas, pero son simbolismos. Pero son simbolismos tan al punto que está hablando de nosotros. Bueno, y digo nosotros, y no, la iglesia no solo son mujeres. La sabiduría de Dios se personifica como mujer. Proverbios 8. La alianza que hace Dios con su pueblo lo simboliza como una imagen de un pueblo o de una iglesia como la novia. Es una mujer. La iglesia es una mujer. Es una novia, es una esposa. No quiere decir que es la mujer ya por eso ya es mala y siempre. No, hay muchas referencias a muchas cosas. Novia escogida, pues por Dios, pues la iglesia y es mujer. Ezequiel 16:8. Salmo 45, 10 al 13. ¿Eh? Ay, no te oigo. Ezequiel 16:8. Pero son muchas, pero no tiene caso con una que tengan. Y se van a dar cuenta, lo que quiero es que notemos que la mujer de la parábola es una falsa manera de ofrecer algo espiritual a Dios por lo que está haciendo. Y hasta de como lo hizo, no dijo la puso, no, la escondió. Ya desde ahí Dios no tiene que ver con las cosas ocultas. Bueno, pues de eso estamos viendo. Ahora, también simboliza una mujer la iglesia verdadera. Efesios 5:25. La iglesia verdadera es la esposa de Cristo. Sin embargo, la mujer es vista en un sentido muy usual
generalizado. O sea, en la Biblia hay muchas maneras de la mujer, pero generalizado. No es que haga referencia. De ahí, aunque sea para una mujer, al hombre le viene bien. No sé si ustedes han leído el Salmo 31, no, el Proverbios, que habla de la mujer virtuosa. Bueno, está hablando de la mujer virtuosa. No está hablando la mujer, está hablando un hombre. Cada vez que vemos ahí, sí, la mujer, sí, pero es un hombre el que está dando ese testimonio. Bueno, puede ser hombre, puede ser mujer, depende el resultado de lo virtuoso que pueda ser o de lo malo que pueda ser. Para Dios una ofrenda con levadura es malo. Que una mujer mezcló en tres, eso está teniendo un símbolo de algo malo, espiritualmente. De eso se trata la mala mujer esta, que no es mala, pero es un símbolo negativo de la presencia de la maldad en algo bueno. A Dios la harina sí, pero con levadura no. La mujer, en la época de Jesús, quien hacía los panes eran las mujeres. Ay, no. Solamente las mujeres hacían los panes en la época de Jesús. Ay, no te entiendo, no oigo o no entiendo. Solamente las mujeres hacían los panes en la época de Jesús. Sí, sí, bueno, ahora lo hacen hombres y mujeres, pero en la antigüedad, o sea, en el tiempo de Jesucristo, por lo general eran mujeres. No había panaderías, pero cada quien en su casa hacía. Pero algunos hacían, y eso fue lo que les dijo, o que le dijo Felipe a Jesucristo, cuando le dijo, denle de comer. Si aquí no hay panadería, ni hay súper, ni ¿dónde vamos a conseguir? 200 denarios no van a alcanzar para toda esta multitud. Bueno, el asunto es que si van a una casa tendrá para su familia. Por lo general la mujer es la que hacía y cocinaba. Ahora ya no. Ahora cual más cocina. Bueno, y hasta se dicen chef o chefa o quién sabe qué. Pero bueno, de todos modos, ahora en Israel hay hombres y mujeres que hacen el pan. Ese redondo que es como un pan árabe, pero es pan de todos los, por allí, todos los, bueno, los orientales. El horno es una cosa así, y tiene acá y abajo calientísimo, casi el comal es toda una cúpula. Entonces hacen y la ponen ahí sobre y luego la voltean y de ahí sacan el pan. Lo hace la mujer, lo hace el hombre también. Ahora, en ese tiempo probablemente la mujer era la encargada. Siempre estaba en la cocina, no había chef. Pero el asunto es que la harina a la que se está refiriendo Jesucristo no debe tener levadura si es ofrecida a Dios. Ese es el asunto. El simbolismo de una mujer mala se ve en la influencia que ejercieron los pasajes bíblicos en contra de Dios y en contra del hombre. A raíz de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios, Jeremías y Ezequiel dicen que el pueblo era una prostituta. Bueno, es una mala mujer, pero es un símbolo de la manera en que estaba portándose el pueblo. Y es una referencia a una mujer porque es pueblo y como era la esposa de Cristo o la esposa de Dios, o Dios la tenía, pues era una mujer infiel, una prostituta. Hasta habla tremendamente Jeremías, híjole, Jeremías o Ezequiel. Dice, yo desde que naciste te vi, y hasta dice de dónde salieron los judíos. Porque son como 3 razas que son, de este y este y este y este otro, de ahí saliste. Ah, chihuahua, ha de haber sido Abraham, porque de ahí salió, pero de todos los pueblos que había eran 2 o 3 que formaban
de donde nació Abraham, y luego empezó a decirle, ustedes son y ustedes han salido, y yo te vi cuando estabas, y cómo creciste, y cómo fuiste, y con todo, como estabas de sucia y bañada en sangre, yo te limpié y te hice mía, y habla tan suave de la mujer, y después le sale chafa a la mujer. Por eso le dice a Israel como mujer, que es una infiel, es una prostituta, es un montón de cosas. Y dice, con todo eso, de todos modos al final, la redime, la acepta, la vuelve a limpiar, la vuelve a hacer suya, y es Israel. Con Cristo es la iglesia. Para Dios es Israel. Dios hizo el pacto con los judíos. Jesucristo lo hizo con nosotros. Jesucristo no es algo aparte de Dios. Bueno, eso es lo que les decía de la Trinidad, pero bueno, mejor no nos metemos ahí. Bueno, ya esto, ya se acabó. ¿Cómo? Miren, a ciudades se le llama como mujer. Babilonia, la gran ramera. Babilonia ya ni existe, pero es una mujer. Hay muchos simbolismos de mujeres malas y buenas en la Biblia. La que estamos viendo está considerada como una mujer mala, pero no es que la mujer sea mala, sino la actitud de combinar algo que no le agrada a Dios cuando es una ofrenda para Él. La iglesia falsa es prostituta. Jezabel se le atribuye a muchos porque es una mala mujer. El misterio de la gran Babilonia, la madre de las prostitutas. Bueno, pues ahí está, tantas cosas que hace referencia. ¿Cuál es la iglesia oficial? Mejor ahí le paramos porque hay muchas cosas que nos da, pero pues bueno, ya lo que fue suficiente.